delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Continuaremos un poco la lección anterior. Habíamos dicho, ¿verdad?, que en todo su recorrido y en todo su trayecto el arca pasó por diferentes lugares, pasó por las ciudades filisteas, hizo estragos ahí, a pesar que vimos, no sé si llamar una virtud en el pueblo filisteo, pero algo que hizo fue nunca destapar el arca. Luego hicieron la prueba de los bueyes para ver si de verdad es voluntad de Dios, si Dios existe. Dijeron, no, los bueyes van a ir directamente a Bet-Semes, aunque pusieron bueyes que tuvieron crías para que por la naturaleza los bueyes buscaran a sus crías. Les dieron bueyes con yugo, y ellos pensaron y dijeron, no conocen el yugo, entonces va a ser un problema. Hemos hablado todo lo que significa esto del pastorado, el ministerio, etcétera, etcétera. Pero cuando pasaron todo esto, llegó los bueyes a Bet-Semes. Los de Bet-Semes agarraron, Bet-Semes era una ciudad levita, si recordamos, agarraron el carro, lo volvieron leña, agarraron los bueyes y los sacrificaron. También hemos explicado qué significa el sacrificio pastoral, ministerial. Y una vez que sacrificaron, después de un momento, muchos destaparon el arca. Un momento hubo, ¿no?, que hubo unas personas que destaparon el arca. Y es ahí que muere mucha gente, porque era prohibido destapar el arca, no era algo que Dios les había permitido. Leamos ahora lo que está en Jueces 1:33. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que aconteció para que todo esto pasara? O sea, ¿qué sucedió? Uno de los problemas es mezclar las cosas. Por eso el Señor dice, no, o eres frío o eres caliente, no puedes mezclar. El agua tibia no es algo que Dios quiere, lo vomita. O te defines o no te defines, no puedes mezclar las cosas. Pero ¿qué pasó con los de Bet-Semes o los betsemitas? Jueces 1:33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Ben-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas les fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Ben-Anat. Esto es bien interesante, o sea, uno viendo el contenido pareciera que fuera así algo pequeño, que no tuviera mucho sentido, pero lo que la Biblia me está diciendo, que una de las tribus, porque hubo varias tribus, no pudo conquistar, o sea, no los pudo sacar a los cananeos. ¿Ya? No es que los cananeos pidieron morar entre ellos, sino que los de Bet-Semes moraron entre los cananeos porque nunca los sacaron. ¿Ya? Fue un problema en ellos. Entonces Neftalí nunca alojó a los que habitaban en Bet-Semes, no pudieron hacerlo. ¿Ya? Entonces ellos tuvieron que vivir con ellos, no los cananeos con ellos. O sea, prácticamente entraron a su cultura, entraron a ese medio que vivían y bueno, los sometieron de alguna manera porque dice que pagaron impuestos, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? No sé si se acuerdan de los cananeos cuando tenían que conquistar una ciudad, les dicen, no, es conveniente, mejor que se queden porque los hacemos tributarios y ganamos dinero, hay una compensación económica, cuanto más los tengamos, mejor dinero ingresamos. Pero la idea de Dios no era esa, la idea de Dios era que se destruya todo, que se arranque todo, que no exista nada que pueda mezclar. Pero ellos encontraron la situación de poder tener un ingreso económico, la avaricia, y eso hizo que se mezclen con los cananitas, los de Neftalí, se mezclaron con ellos y fue toda esta situación que les estoy hablando. Ahora, cuando hemos hablado de Bet-Semes, hemos dicho que es una ciudad levítica. Dentro de las ciudades que Dios otorgó, Dios les puso en cada ciudad un ejido, les puso un lugar a los levitas. ¿Para qué? Para enseñar la palabra de Dios, para que ellos puedan compartir la palabra de Dios y el pueblo de Dios nunca pueda decir que no hay palabra, sino en ese lugar sean bendecidos.
Pero esta situación que yo le hablo de mezclas, esta situación de sincretismo, no sé cómo conversar, cómo hablar, ocasionó que la gente adoptara costumbres de los cananeos y se mezclaran en esta situación. Pero lo más trágico que fue que siendo maestros de la ley, hombres que debían enseñar la ley del Torá, no lo hicieron, o si lo hicieron, se olvidaron. Entonces cuando llegó el arca, olvidaron prácticamente el temor a Dios. Y por falta de instrucción o qué sé yo, curiosidad, osadía, pero una osadía temeraria ante el Señor, abrieron el arca del pacto. Ahora, vamos a ver esas situaciones si eso no es así. Ahora yo lo que pongo en la figura es eso. Dentro de este grupo hay pastores evangélicos. No quiero mencionar tal vez la denominación un poco, pero hay pastores evangélicos que están en esta situación ecuménica de hacer una ofrenda a Pachamama y unirse. Entonces eso es mezclar las situaciones. Sé que pareciera que no estuviéramos en contra del gobierno, no es eso, sino nosotros tenemos un rey, ese es nuestro Señor y Salvador, y le debemos a Él toda nuestra vida. Pero mezclar las situaciones, ya sea porque hay un gobierno, porque hay una situación que está ahí, y adorar a Pachamama y permitir estar, no era situación de Dios. Y ahí lo vemos al cardenal, lo vemos al presidente y algunos pastores evangélicos que estuvieron ahí en una situación ecuménica. Entonces cuando los betsemitas heredaron aquel territorio, una de las cosas que no hicieron fue expulsar, ¿ya? Es más, no pudieron y los tuvieron ellos, los cananeos los aceptaron a ellos. Entonces este es un conflicto bien grande. La Biblia nos habla y nos dice, ¿no?, que si hay algo en nuestras vidas que no hemos expulsado, a la final puede negociar con nosotros y llevarnos a una fatalidad terrible. Cuando Israel conquistó el territorio cananeo, dice que Dios les dio la victoria, pero dejó tribus para que aprendieran a pelear, para que aprendan a batallar y sacar cada día más cosas, o sea, expulsar de su vida ciertas situaciones. La intención de Dios, ¿cuál era? Enseñar a ser guerreros, porque Israel no era guerrero, aprendió. Y de tal manera hoy es lo mismo. Nosotros todavía, mientras batallamos en la carne, tenemos problemas con nuestra situación, pero Dios nos dice que debemos aprender y cada día erradicar de nuestra vida cosas que nos están alejando del Señor. Pero ellos mezclaron, no los expulsaron, sino convivieron con ellos. Eran una nación sacerdotal, deberían instruir la ley, pero en vez de instruir la ley, ellos se dejaron instruir por los neftalitas, o sea, por la tribu de Neftalí, pero fría. Porque no debería ser el pueblo que instruye a los sacerdotes, sino los sacerdotes al pueblo. Pero lo más grave de esto es que también los cananeos ingresaron ahí y se hizo una mezcolanza. Entonces hubo levitas, sí hubo levitas, pero levitas que no estaban instruidos, levitas que habían olvidado sus prioridades de servicio al Señor. Por eso en Deuteronomio 1:1 dice Dios, no, yo entregaré estas naciones, y hemos avanzado la conquista. Si usted se acuerda, la conquista, hemos avanzado cómo agasaron las tribus y vencieron. Y Dios le dijo, no, y Yahvé tu Dios te ha entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará tu hijo en pos de mí y servirá a dioses ajenos, y el furor de Yahvé se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Y eso es lo que no hicieron los neftalitas. Y peor, cuando vino la tribu sacerdotal, tampoco lo hizo. Entonces se mezcló la situación ahí. Y esa mezcla, hermanos, ocasionó una falta de instrucción, falta de temor a las cosas del Señor. Entonces, ¿qué vino? Una decadencia espiritual. Pero, hermanos, estoy hablando que el arca vino de la tierra de los filisteos, una tierra de ignorancia, una tierra que no conocían cómo honrar a Dios, para que vaya una tierra de hombres maestros que sabían la palabra del Señor. Pero estos hombres estaban infectados desde adentro, habían sido mezclados. Entonces, alguna vez uno dice, no, yo voy a manejar esta situación, voy a manejar la tentación. Inclusive hicieron negocios. Ellos dijeron, nosotros los vamos a manejar a los cananeos, nosotros vamos a tener el control sobre ellos. Pero es que Dios no dijo eso. Dios dijo que erradicaran y sacaran.
Pero como pensaron ellos que podían manejar a los cananeos, al final los cananeos los manejaron a ellos. Entonces, ¿cuál fue el precio? O sea, ¿en qué ellos se dieron? En que los cananeos les pagaban tributo. Entonces, mientras pagaban tributo, ellos tenían dinero y con más razón los detuvieron. Y todo esto trajo esta situación trágica que lo vamos a ver con calma, su pensamiento de ellos. ¿Ya? La Biblia nos enseña a sacar el pecado de nuestras vidas. Y uno sabe que tiene que hacerlo. Uno dice, tengo que hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? Uno no lo hace. ¿Por qué? Porque hay mezcla todavía, porque hay cierta situación que influye sobre nosotros. Entonces, ¿cuál es el resultado? Una degradación espiritual. Y la relación con Dios parece que se va acortando, apagando. Ahora, yo no estoy hablando de hombres perfectos que han cortado todo, sino de hombres que dependen del Espíritu Santo y hombres que saben batallar contra esas situaciones que ocurren y decirle no. Pero cuando uno dice sí, cuando uno acepta la tentación, vive con la tentación, la hace parte de su vida y piensa que puede vencer y salir victorioso, no está bien, hermanos, no se puede. Y lo que más causa, o sea, el problema que trae esto es cortar mi relación con el Señor. Ahora ya uno lo sabe, ¿verdad? Usted lo sabe, yo lo sé. ¿Qué es lo que no hemos expulsado de nuestra vida? ¿Qué es aquello que durante años está con nosotros, caminando, andando? Pero lo peor es que aunque le cobramos, Él nos está destruyendo. Esa situación está destruyendo nuestras vidas. Entonces uno debería sacar totalmente. Ahora los filisteos, cuando hablamos y recordamos de esto, los filisteos sin conocer a Dios honraron la santidad del Señor. Nunca destaparon la capota, nunca vieron si había el arca. Pero en cambio los israelitas, hermanos, conociendo al Señor, sabiendo que Él era, olvidaron toda la ley, toda la instrucción y en un momento de curiosidad, temeridad quisieron hacer esto. ¿Ya? ¿Qué tenían los filisteos? Una cultura pagana. Tenían una instrucción nada bíblica, sino consultaban a divinos y ellos le decían, hagan tumores, hagan ratones, hónzanlo así con un carro nuevo. Y Dios tenía sus maneras, en hombros había que llevar con responsabilidad. Los filisteos no sabían, no conocían nada de eso, pero aún así respetaron la santidad del Señor. El domingo les hablaba eso, ¿verdad? Cuando estuvimos acá reunidos, me invitaron me llamaron al hospital a orar por una persona que yo no conocía, me llamaron. Y bueno, yo siempre voy, no porque sea de la congregación, no, intento ir. Entonces fuimos en el hospital militar y estuvimos con la hermana que tenía un cáncer avanzado. Entonces tenían que operarla y hacer algunas situaciones para hacerle la quimioterapia. Todo parecía en buen rumbo. Entonces, cuando me llamaron me dijeron, mi mami quiere recibir al Señor y quiere bautizarse. Todos somos católicos, todos, pero queremos respetar la situación de mi mamá. Entonces hablamos con la mamá, con la hermana, y la mamá recibió al Señor y quería bautizarse. Ahora son cosas complicadas, no quiero hablar mucho el asunto de cómo lo hice o qué no hice, pero la bauticé de alguna manera muy especial. Y luego me fui, la familia estaba bien agradecida con el Señor, muy temerosa. Cuando oramos, hermanos, todos oraban, ¿ya? Todos oraban y lloraban, pero no estoy hablando de una familia cristiana. Y al día siguiente me entero que ella había partido y había fallecido. Me invitaron al velorio, hermanos, ni una copa, nada. Todo por respeto a la madre que había partido. Ni una bebida, nada absolutamente. Y cuando llegué, la gente que no conocía me decía, pastor, hable algo. Tuve la situación de hablar y la gente escuchó, y cuando dijo oraremos, todos se pararon. Escuché llanto por ahí. O sea, la gente católica, sin tener una instrucción tal vez, cuando ve la gloria de Dios como los filisteos, ¿de qué haremos? O sea, respeta las cosas del Señor. Pero lo triste, hermanos, que a veces es cuando nosotros, conociendo la ley de Dios, siendo instruidos por el Señor, a veces olvidamos el respeto al Señor. El domingo me fui al entierro porque tenía que ir y llegamos justo a tiempo y estaban esperándonos. No habían entrado ni siquiera por la capilla católica, se habían ido directo. Todos eran católicos. Alguien podía decir, ¿qué? No quisieron, por respeto a la persona que había recibido. Llegamos allá, oramos, cantamos, me fui con Pastor Víctor, oramos por ella y la gente estaba muy, muy agradecida. Algunos dijeron, pastor, vamos a venir a la congregación. Pero el respeto ahí, sin conocer a Dios, es fuerte. Pero un pueblo que conocía al Señor, que conocía la ley de Dios, hermanos,
que sabía quién era, dejó el respeto. Y ese es el problema hoy en día. Una iglesia que, debiendo conocer las cosas del Señor, ha perdido el respeto al Señor, ha perdido la reverencia que debía existir. No estoy hablando de un legalismo, sino estoy hablando de una situación de respeto a las cosas del Señor. Algo pasó, pero los filisteos respetaban la presencia del Señor. Las 5 naciones, ni una de las naciones, la Pentápolis, abrió el arca. Ahora tenían conocimiento vago. Alguien les había dicho que era el trono del Señor. ¿Ya? Los filisteos no son hijos de Dios, pero qué manera de comportarse, qué manera de comportarse, ¿ya? En cambio los de Bet-Semes, siendo hijos de Dios, deshonraron ¿qué cosa? La santidad del Señor. Y ahí se produce lo que nosotros hablamos de esa muerte. Entonces, ¿qué dice? 1 Samuel 6:19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca. Ahora, aquí es un poquito complicado hablarles de esta situación, porque el hebreo mismo dice dentro del arca. Entonces eso significa que ya estaba destapada el arca y que se atrevieron a abrir el cofre. Si fuera así, hay otras traducciones que dicen destaparon el arca. Existe una situación de discusión ahí, si fue o no fue, pero la traducción dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Yahvé. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Yahvé lo había herido con tan grande mortandad. Porque Dios no podía pasar por alto semejante deshonra, hermanos. Estaba hablando de un pueblo que conoce. Por eso cuando se conoce al Señor hay mayor responsabilidad en el liderazgo. Es una responsabilidad. Pero ellos, conociendo, tuvieron no sé quiénes, o sea, la Biblia no nos refiere, pero era un pueblo que, teniendo levitas que los instruían, no los instruyeron. A ver, veamos un poco para desglosar esto, ¿ya? Muchos dicen que lo más probable es que destaparon la capota del arca. Pero otros, viendo el hebreo original, piensan que fue destapado y expuesto junto con los tumores y los ratones para que la gente mirara, para que vean la situación que existía. Y es ahí que algunos osadamente quisieron ver más allá y querían ver qué había dentro del arca. Ahora, como les digo, esto es un poco oscuro, todavía no se puede decir si es o no es. Pero si fuera así como estamos diciendo el segundo, lo que estoy hablando, porque nadie podía ver el arca, mucha gente debía morir, y si no murieron fue por misericordia de Dios, pero era un pueblo que conocía al Señor. Entonces lo más probable, por lo menos pensamos, que destaparon la capota del arca, ¿ya? El hombre siempre, hermanos, a veces quiere lo desconocido, las cosas que están prohibidas. Hay algo que no sé por qué a veces uno piensa y dice: no, yo quisiera tener la experiencia de tomar, ¿ya? Yo he sido cristiano toda la vida y quisiera tener esa experiencia. No conozco esa experiencia, ¿ya? Cuando el pastor, los otros nos llaman, es que ya han bebido, pues, y bebiendo me tratan de decir a mí que no lo haga, pero déjenme tener la experiencia. Quiero tener, y he escuchado gente que durante años ha estado en la iglesia, gente que ha servido al Señor, pero algo ha pasado en su vida, de pronto dicen: no, ¿por qué no me puedo divertir? ¿Por qué no puedo tener esa experiencia? Mis padres nunca me han dejado. Entonces a veces quieren tener la experiencia de lo desconocido. Cuando uno tiene la experiencia de aquello que es prohibido por el Señor, siempre trae fatalidad. Nosotros que de alguna manera en vergüenza hemos pasado esas situaciones, siempre les recomendamos: mejor que mantengas bien tu testimonio y no hagas lo que nosotros hemos hecho. Pero no sé por qué algunos buscan esas experiencias escondidas. Y el arca más o menos representa eso. El arca es Cristo. Ahora es Cristo para nosotros. Pero a veces el deseo de lo prohibido hace, hermanos, que traiga fatalidad. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué es lo revelado? La palabra de Dios. La palabra de Dios ya me está diciendo cómo debo ser y cómo debo comportarme. Pero el deseo del ser humano a veces es ir por lo desconocido, y lo desconocido trae problema. Lo desconocido, uno ha entrado en la droga, ha entrado en esa situación y ya no puede salir. Es difícil arrancar esa situación porque ha entrado algo que es prohibido, algo que no debería ser. Pero lo más fatal es que puede ser muerte a la larga.
Por eso Dios dice, debes erradicar, debes sacarlo totalmente, porque si tú te mezclas con esa situación, puede traerte mucho problema en tu vida. Leamos Colosenses 2:18. Así que no dejen que nadie los condene. O sea, no porque tú no hayas hecho. A veces la situación es especial, ¿no? Los legalistas son muy especiales, porque los legalistas se fijan en todo y te añaden algo más. Entonces dicen, ¿no? Por ejemplo, la lección 1 que nosotros enseñamos es que la única manera de ser salvo y la que va a mantenerse siempre, ¿cuál es? ¿Cuál es? Recibir a Jesús y creer. ¿A eso puedes agregarle algo más? Se puede, a ver, ¿cómo explico? Alguien dice a veces, no, si quieres ser salvo tienes que vestir así. O sea, si quieres ser salvo tienes que hacer esto más. ¿Se puede agregar eso? No. Cristo hizo lo suficiente en la cruz. Y cuando yo recibí a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador, yo soy salvo. Ahora lo que venga después es otra cosa. Y empezaron a surgir los legalistas. Y los legalistas empezaron a condenar y decir, no estás haciendo esto, tú no vienes correctamente vestido, o tú no te comportas de esta manera, entonces no eres salvo, tienes que agregar. Y así pasó en Colosenses. Empezó a haber gente que empezó a condenar, ¿ya? Y dice, a ver, leamos, así que no dejen que nadie los condene. ¿Quién pues condenará a los hijos de Dios? ¿Qué dice? Y menos esa gente que adora a los ángeles. Entonces en el libro de Colosenses me habla de gente que adoraba a los ángeles. Ellos que decían, no, uno no puede llegar a Dios. Para llegar a Dios necesariamente tengo que ir a subordinados, a gente, a espíritus intermedios. Y en este caso, ¿quiénes eran? Los ángeles. Y los ángeles, como adoran, irán a Dios y llevarán nuestras peticiones. Entonces hay intermediarios. Y esos intermediarios aparentaban humildad, una vida piadosa, una vida buena, pero en cierto sentido cargaban a la iglesia ciertas cosas. Entonces cuando cargaban, ellos decían, veían visiones. Entonces puede haber cosas, hermanos, que quieran mostrarnos ciertas situaciones que no son correctas, de cosas, como le digo, prohibidas, que inclusive nos digan ellos. Pero la Biblia dice, mienten. ¿Por qué? Porque nuestra única base, nuestro único fundamento, que es la palabra del Señor, ahí debemos agarrarnos. Sus pensamientos se llenan de orgullo, pero solamente piensan cosas malas. Entonces uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué vamos a ir? O sea, la curiosidad es cierta. Yo mismo, pues, cuando uno tiene una vida más atrás, hay curiosidad de ciertas cosas, de un mundo desconocido. Hay curiosidad, pero Dios ha prohibido. Ahora, no ha prohibido porque no quiere que sepas esas situaciones, sino porque traen consecuencias a nuestras vidas. Entonces el mundo ocultista no es parte del Señor, no es algo que Dios nos haya permitido entrar en estas situaciones. He conocido, hermanos, tantas cosas. Una vez cuando estuvimos en Viacha, teníamos el ministerio de la alabanza, y no sé si les conté, y uno de los que componían el ministerio de la alabanza, el baterista, en el colegio donde estaba, los jóvenes lo llevaron pues a hacer con el libro Baldor, para hacer un ritual entre ellos. Y este joven se fue con ellos por curiosidad, por ver lo desconocido, por aquello que no está permitido por el Señor. Y cuando fue ese día, fue bien especial, porque él es un hijo de Dios, y no quiero decir él es un hijo de Dios. Entonces cuando fueron, él me contó a mí, dice, nos fuimos al cementerio, y cuando me tocó a mí, dice, hubo un apagón, y el apagón fue generado hasta en Viacha. Yo corrí, dice, porque son mundos desconocidos. Hubo una jovencita que llegó a Viacha, a la oficina, con los ojos blancos porque practicaba la ouija, y dice, perdón por lo que voy a decir, ella me contaba que hasta tenía relaciones en la noche con seres espirituales, situaciones tremendas. El mundo espiritual no es algo que Dios nos haya permitido. Si pudiéramos ver el mundo espiritual, hermanos, nos volveríamos locos. Es porque Dios a veces permite que veamos para ver la situación, pero Él permite. Porque te imaginas, si vieras el mundo espiritual, imagínate en carnavales, en esas situaciones, te volverías loco por las situaciones que ocurren. Dios nos ha dado esa capacidad, pero no abierta. Son cosas que el Señor no permite para guardarnos y para cuidarnos. Entonces, cuando uno se adentra a estas situaciones prohibidas, puede tener consecuencias. ¿Cuál es nuestra norma? ¿Qué es lo que nosotros queremos? La palabra del Señor. Apocalipsis 2:24.
Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Esto nos habla en Tiatira de Jezabel. Jezabel había instruido algo en la iglesia, entrar en las profundidades de Satanás. Esta mujer que se hacía llamar profetisa, hablaba de Dios, pero incitaba cosas que no estaban correctas, que no eran bíblicas, cosas que no estaban dentro de las normas de Dios. Estas profundidades satánicas, dice que habla esto, era experimentar toda clase de pecados. Y cuantos más pecados podías cometer, experimentabas toda esa situación de maldad. Pero podías también ser el siervo del Señor. O sea, era toda una enseñanza fatal que esta mujer hacía. Seducía a los hijos del Señor. Entonces hay cosas, hermanos, que no nos es permitido. Hay cosas que Dios nos las revela y nos las enseña. Pero esto sí es terrible. ¿Qué implicaban las profundidades de Satanás? ¿Ya? Puede ser toda situación del mal profundo. Jezabel puede que enseñara que era un deber pecar, pero ir más adentro. Hoy va a haber esas situaciones. Hoy he existido, por mis manos han pasado muchas cosas. Entre jóvenes, en reuniones, se ha hecho muchas cosas. Gracias a Dios, el Señor me sacó hasta, diremos, en un punto que casi pierdo la vida por ingresar a un lugar que jamás debería ingresar, pero el Señor fue fiel. Hermanos, la Biblia nos está diciendo, no te metas en algo que es prohibido. Ahora, bíblicamente también puede existir algunas situaciones, pero en la anterior clase hablábamos y decíamos, no, Dios se está revelando hoy, pero la verdadera revelación está en su palabra. Ahora, si le damos gloria y honra al Señor, entonces nosotros debemos mantenernos en las normas bíblicas. Querer husmear más allá de lo que Dios ha establecido, este es un problema. Ahora, los secretos, hay secretos de Dios, hemos hablado del Olam, de la eternidad pasada, de ciertas cosas. Pero hermanos, este tiempo, como dice Daniel, el libro de Daniel, ¿no? En los últimos tiempos, dice, serán reveladas ciertas cosas. La gente correrá de aquí para allá, la ciencia se aumentará y se revelará. Creo que este tiempo Dios nos está revelando, Dios nos está hablando. Pero querer ir más allá de estas situaciones no es correcto. La norma que nosotros es la Biblia. Alguna vez cuando me preguntan algunas cosas, yo les digo, ya no sé, hasta ahí dice la Biblia, no puedo hablarte más. Puedo suponer, puedo divagar, pero yo me enfrasco en lo que dice la palabra del Señor. Pero los de Bet Semes no, hermanos, ¿ya? Los de Bet Semes, ¿ya? Era terrible. Ellos, conociendo la ley, siendo instruidos, quedaron mezclados. Y dice, ¿no?, su palabra cuando hablamos, no había ni uno que pudiera atender adecuadamente el arca. No había ni uno. No había uno que podía decir, está mal eso de abrir el arca o de establecer. No hubo ninguno. Y si hubo, calló, no dijo nada. Pero estamos hablando de una ciudad levítica, de una ciudad que debía tener liderazgo. Entonces, una de las cosas que puede traer muerte en la iglesia es una falta de liderazgo con preparación, con discipulado efectivo, con conocimiento del temor de Dios. El discipulado nos enseña eso, hermanos. El discipulado nos enseña a tener temor de las cosas de Dios. El temor de estar, no hablo la legalidad. La legalidad es caminar por aquí despacito porque es el lugar santísimo. Que no, yo no hablo de eso. Porque eso ha pasado atrás. En nosotros está el Señor. La presencia de Dios hace santo todo esto. O sea, todo esto donde estemos hace santo. O sea, no solamente aquí uno debía portarse en santidad, sino el lugar donde usted está sentado. Pero cuando uno no maneja adecuadamente las normas del Señor, entonces entra en este problema. Pero lo más grave es que no había ni uno, hermanos. Entonces la iglesia es un peligro. Cuando no hay discipulado, no hay uno que pueda decir, un momento, eso está mal, está equivocado, no es correcto. Las normas bíblicas no dice eso. Entonces el conocimiento no existe porque los hombres, los levitas, no hicieron eso. Se mezclaron y olvidaron toda situación. Uno de los principios y objetivos del Señor siempre fue, id y hacer ¿qué cosa? Discípulos. Id y hacer discípulos.
¿Por qué? Porque el verdadero discipulado hace la verdadera alabanza. El verdadero discipulado hace la verdadera danza. El verdadero discipulado hace los sugieres. El verdadero discipulado. Ese es el principio. Ese es lo fundamental. Por eso cuando hablamos de Oseas 4:6 que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué cosa? Pero era el pueblo. Ahora la pregunta es ¿por qué le faltó? Y ahí está la respuesta. ¿Por qué le faltó? ¿Por qué desecharon? Porque desecharon. Entonces una vez desecha, no quiere. Ahora vamos a ver por qué. Cuando vayamos a los de Kiriat Jearim vamos a ver esto. ¿Por qué uno desecha? ¿Porque demanda demasiado? ¿Porque pide demasiado? La Biblia dice, desecharon el conocimiento. Si yo te echaré del sacerdocio, lógicamente, ¿alguien puede ejercer el sacerdocio sin conocimiento? No, y si lo hace, está llevando a la muerte. Y uno de los problemas, ¿cuál fue? Olvidarse la ley de Dios. Entonces la ley de Dios siempre existía. Y los de Bet Semes y los levitas siempre debían tenerlo en cuenta. Pero ¿qué pasó? Lo olvidaron. Nosotros, hermanos, no debemos hacer eso. Debemos siempre tener en cuenta la palabra del Señor. No podemos olvidar la ley de Dios. Porque ¿qué dice? También yo me olvidaré de tus hijos. No podemos olvidarlos. Los que están apuntando es muy bueno, háganlo. Los que lo vuelven a escuchar, háganlo. Retroaliméntense, escuchen, corrijan tal vez algunas cosas que me equivoco, o dejen que el Señor agregue más bendición a su vida, pero aliméntese, porque así usted no fallará, o sea, no se equivocará cuando vengan tiempos difíciles. ¿Ya? Ahora, el arca no debía quedarse ahí, el arca debería pasar. Pero si hay la presencia de Dios, ¿cómo no disfrutar del arca, hermanos? Porque el arca trae bendición, es la presencia de Dios. Si bien no está Dios ahí encarcelado, sino Dios baja para comunicarse con su pueblo en medio de los querubines, trae pues bendición, trae mucha bendición, ¿ya? Entonces el arca tenía que pasar a Jerusalén. Cuando pasó por las naciones filisteas, ¿qué trajo? Mortandad. Y cuando llegó Bet Semes debería traer bendición, la gente debía ser bendecida. Pero el trato fue similar a las naciones filisteas. ¿Por qué? Porque Bet Semes tenía igual comportamiento que los filisteos. Lo triste es que siendo hijos de Dios se comportaban como ¿qué? Como filisteos. Vamos a ver algunas consecuencias de esto, ¿ya? Edemar, léemelo por favor. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Ahora, yo solamente lo he animado, no sé si habrán destapado el arca o no, como vemos, pero que hicieron una gran temeridad, sí. Ahora dice la Biblia, lloraron. Ahora yo me he preguntado mientras hacía la lección hoy día, ¿por qué lloraron? Yo ahí estoy poniendo ahí, pero yo le pregunto, ¿por qué cree que lloraron? ¿Por los muertos? ¿O lloraron porque querían cambiar su vida? ¿Por qué lloraron? Esta es una pregunta que uno se hace, ¿no? Dice que lloraron, y lloró el pueblo porque Yahvé los había herido con tan grande mortandad. Y sabes, si seguimos avanzando, no lloraron por arrepentimiento. No lloraron para cambiar de actitud. Lloraron porque habían muerto sus amigos, sus hijos. ¿Y sabe qué dijeron? Nos tenemos que deshacer del arca. No podemos tener el arca de Dios con nosotros. Entonces puede existir lloro sin arrepentimiento. Eso se llama lloro con remordimiento. Lloraron. Hermanos, nunca permitamos que nuestro lloro sea sin arrepentimiento. No llores por lo que estás pasando cosas duras y no haya una actitud de entregarse al Señor. Ese es un problema que sucede ahora, ¿ya? Lo más grave, a ver, leamos 2 Samuel 6:20, miren. Y los de Bet Semes decían, ¿quién podrá resistir al Señor, a ese Dios santo? ¿A dónde podemos enviar el arca? ¿Para qué? Para deshacernos.
Entonces dicen, no. Mire, esta sola cita que yo le estoy hablando, permítame por favor hablarle, esta sola cita que le estoy diciendo, ellos están diciendo, no podemos vivir con la santidad de Dios. Estamos acostumbrados a vivir una vida sin control, sin ley. Somos hijos de Dios, pero no nos pongan reglas, no nos pongan normas, estamos bien como estamos. Así es que preferimos trasladar el arca a otro lugar. Queremos deshacernos del arca. Estamos bien como estamos. Llévenlo, ¿ya? Llamaron a otros. Ahora, si la actitud de los de Bet-Semes eran así, ¿por qué a qué ciudad estaban mandando? ¿Por qué la ciudad de Kiriat Jearim? O sea, hay preguntas. Solamente yo la pongo como cuestionamiento. Mandaron a Kiriat Jearim. ¿Por qué a Kiriat Jearim? ¿Querían que el arca haga estragos con ellos? ¿Tendrían enemigos? ¿O porque era la ciudad más próxima? Con la actitud de ellos uno ya no sabe qué es. Pero ellos dijeron, no, mandémoslo a otro lado. Y mandaron este recado a Kiriat Jearim. Y los filisteos han devuelto el arca del Señor. Bájenla a recoger, pero no queremos. Ahora, ¿quiénes hicieron lo mismo? ¿Quiénes hicieron lo mismo? Los filisteos, pues. Entonces, ¿hay diferencia entre filisteos e hijos de Dios? Entonces, la iglesia tiene que haber pues diferencia. Tiene que existir diferencia en que somos hijos del Señor. ¿Por qué deshacernos del arca? ¿Por qué decir no queremos el arca? Cuando Dios nos demanda santidad, aunque nos duele, hermano, no te deshagas de eso. Porque cuando venga el Señor, Dios se va a deshacer de ti, te vas a quedar acá. Aceptar la reprensión de Dios, aceptar la corrección de Dios, aceptar lo que Él te diga, ajustate a las normas. Es más fácil deshacerse, es más fácil renunciar a ministerios, es más fácil dejar todo que someterse a las cosas de Dios. Hermanos, no solamente este tiempo, sino a través del pastorado, yo he visto mucha gente que cuando las normas son muy fuertes sobre él y hay reprensión, pues deja y lo abandona. Hubo un joven que se entregó al Señor y sirvió al Señor. Y este joven sirviendo al Señor, bueno, entre paréntesis, lo habían nombrado líder de jóvenes, pero recién salido del alcohol, ¿no? O sea, salió del alcohol y estuvo ahí una vida, un mes por decir, ni al mes siquiera estuvo bien, y en reunión de jóvenes lo habían nombrado líder de jóvenes. Yo no estaba. Y bueno, la situación parecía bonita, pero la Biblia dice no a un neófito, no a alguien que esté recién, tiene que tener conocimiento del Señor. Y en ese transcurso hizo algunas cosas que no estaban bien. Entonces un día yo lo llamé, le dije, ¿por qué has hecho esto? Está mal lo que has hecho, no es correcto. Y salió de la oficina y volvió a tomar. No aceptó y dejó todo. Hermanos, eso no puede ser, o sea, no podemos abandonar, no podemos dejar las cosas como de Bet-Semes. Si Dios te pide santidad, te pide compromiso y tú no estás de acuerdo y lo dejes, no. Uno tiene que aceptar lo que Dios nos dice. A veces, hermanos, somos disciplinados en la iglesia. Pero es que en la iglesia no hay eso todavía. No soy un hombre que agarro y hago. Siempre he tratado de entender y comprender. Nunca he llegado tal vez a una situación de hacer así duro. Pero llega momentos en que de alguna manera tenemos que ser disciplinados. Entonces uno tiene que aceptar, porque la Biblia dice, si somos disciplinados somos hijos de Dios, porque si no, fuéramos bastardos. Entonces era una situación que debía hacerse así. Y este joven tomó y alguien le preguntó, ¿por qué estás tomando? Es que el pastor me ha reñido, dice, ¿no? Fue tan trágica su situación que murió en la bebida. Estar en eso es terrible. Decir, no, yo no quiero, llévenselo a otro lado. No me gusta que me llamen la atención. No me gusta que me corrijan. Prefiero estar como estoy. Salgo de la santidad. Soy hija de Dios, puedo hacer lo que quiero. Soy hijo de Dios, puedo caminar como se me da la gana. Pero es un problema a la larga que nos puede pasar, ¿ya? Entonces la santidad de Dios para los de Bet-Semes era un problema. Era un problema. Porque mientras no estaba el arca, ellos ¿cómo vivían? ¿Cómo vivían ellos? ¿Cómo querían? Tal vez de alguna manera supuestamente felices. Pero no es pues felicidad, ¿ya? Pero cuando llegó el arca, ¿qué les recordó la muerte?
que debían vivir bajo normas, bajo parámetros establecidos por Dios, y debían tener temor a Dios de jugar con las cosas del Señor. Y cuando sucedió eso, ¿cuál fue su decisión? No nos deshaceremos. Yo quiero ser hijo de Dios sin compromiso. Yo quiero servirle al Señor, pero sin demandas. Yo quiero estar en las cosas de Dios, pero no, por favor, no me demanden, déjenme así como estoy. Entonces, ¿cuál fue su solución? Poner una distancia entre el arca y ellos. Y eso no está bien, no, de ninguna manera. Y no le estoy hablando yo porque de mi cosecha personal, estoy hablando de lo que la Biblia dice. Vamos a tener problemas en la iglesia, va a haber situaciones críticas. Alguna vez de alguna situación el pastor te va a llamar y te va tal vez decir algo que está mal, o pastor David va a venir y decir, no es correcto esto, no está bien lo que estás haciendo. Entonces no digas, no, entonces haremos una distancia, estoy bien como estoy, renuncio a todo. En vez de que el arca de la presencia de Dios te traiga bendición, tú te estás librando de muchas cosas. En el libro de 1 Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy. Es una demanda de Dios. O sea, Dios me está demandando eso. Y esa demanda nunca va a pasar. Entonces a mí me dice, ¿no? Freddy, si vas a predicar, no olvides, tienes que ser santo. Tienes que ser separado para mis cosas. Y si tú quieres separar el arca, la santidad de mí, va a traerte consecuencias. No es librarse, no es decir, no quiero, uno tiene que estar. Tener temor de acercarse al Señor, a la santidad de Dios, es necedad, hermanos, es necedad, o sea, es actuar, no sé cómo le digo, necio que sí, tontamente. Escucho mucha gente que dice, no quiero saber más porque tengo miedo de la Biblia. Es ser necio. Porque Dios no es un Dios que va a destrozarte. Estamos haciendo ver aquí a un Dios cruel, a un Dios que castiga por tus errores. No, lo que Dios está pidiendo es que tú te acerques, si en santidad te acerques. La Biblia dice pues, entramos a la presencia de Dios en plena confianza, al trono de su gracia, para tener el oportuno socorro y la misericordia. Entramos, antes no se podía entrar. Pero entrar en mala situación, entrar de mala manera, ese es el problema que existe. Entonces uno tiene que tener muy en cuenta a los de Bet Semes. Los de Bet Semes hicieron eso. ¿Ya? No reaccionaron bien a la disciplina de Dios, no reconocieron su error, ni aprendieron de ello. Más bien, optaron por alejarse. Prácticamente igual que los filisteos. En las 5 ciudades filisteas, ¿qué pasó? Hubo plagas, murieron, pero en ningún momento los filisteos hicieron ¿qué? Arrepentirse. Nunca dejaron sus cosas, sino ¿cuál fue su solución? Que se vaya el arca. Ahí está la solución, que se vaya el arca. ¿Qué hicieron los de Bet Semes? Ahora, estamos hablando que Bet Semes era una ciudad levita. Era una ciudad que instruía, era un grupo de gente que debía enseñar e instruir la palabra del Señor. Se ve que tampoco les enseñaron a arrepentirse y pedir perdón. Y tampoco se arrepintieron. Mas al final, ¿qué dijeron? Que se vaya el arca de nosotros. Eso es lo que ocasiona, ¿qué cosa? Una falta de discipulado. Una falta de enseñar el temor a Dios. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando uno no tiene temor al Señor por falta de instrucción es fatal. Por eso una de las cosas que la iglesia primitiva hacía, ¿qué era? Discipulado. Los bautizaban y los discipulaban. No era como ahora, ¿no? Los discipulaban y si estaban preparados, recién los bautizaban. No era así. No era así. Han cambiado tanto las cosas. Inmediatamente recibían a Jesús, los bautizaban. Y el siguiente aspecto, ¿cuál era? Discipularlos. En cambio hoy se pregunta y dice, no, tú no estás preparado para el bautismo. Tienes que pasar un curso de 1 año y luego te bautizas. Y no es así. No es así, porque la gente que se había bautizado se estaba identificando con Jesús. Ahora, ¿qué había que hacer? Enseñarle todo lo que la Biblia decía, lo que Jesús dejó, instrucciones. Y cuando aprendes eso, entiendes cómo entrar a su presencia, cómo pedir perdón, cómo reconocer tu error.
Pero ellos no sabían reconocer su error, no reconocían. Ellos pensaban que estaban en lo correcto o bien les gustaba vivir la vida que vivían. Ahora es trágico lo que yo pongo, ¿no? Su pregunta, la pregunta de ellos era, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y qué dijeron? Pues nos deshaceremos del arca. Es terrible, no nos deshaceremos, no queremos, ¿ya? Podría uno preguntar, ¿no? ¿Cómo remediamos la situación? ¿Sabe por qué Dios amaba a David? Porque aunque David pecó con Betsabé y mató a Urías, siempre en su corazón había, ¿cómo puedo remediar la situación? ¿Cómo puedo arreglar esto? En cambio Saúl no. Saúl pecó, pero para él era normal. No había una situación de arrepentimiento, de compungimiento, de decirle, Señor, estoy mal. Nosotros hermanos también cometemos errores, no somos perfectos, fallamos, nos equivocamos, pero que nunca en nuestras vidas aquí adentro deje esa voz de hablarnos del Espíritu Santo y decirnos, volvé a los pies del Señor, volvé a los pies del Señor. Y cuando a David le señalaban y le decían, tú eres ese hombre, David ayunaba para volver al Señor. Por eso era conforme al Señor. Ahora tal vez muchos de nosotros no seremos iguales a David o seremos peores a David, no lo sé. Pero tenemos que pedir, volver al Señor y decir, Señor, ¿cómo remedio la situación? Y el remedio siempre está en la cruz de Cristo. Separarte en santidad. Si no, ¿cuál fue la situación de ellos? ¿Qué dijeron? ¿A quién lo podemos pasar? Este problema, para que la santidad de Dios ya no nos sea una carga. Eso dijeron ellos. Ninguno de ellos dijo, no, a ver, hemos hecho mal. Toda esta gente ha muerto porque hemos olvidado la ley de Dios. No hemos hecho conforme. No, ellos dijeron, no. ¿A quién se lo pasamos? Ahora, como les dije, no tengo una situación ahí certera. No me dice la Biblia, pero si las papas queman, ¿a quién le puedo pasar? A mi enemigo, pues. Ahora, no sé si es así, si el pueblo era cercano, pero dijeron, no, nos lo dejamos porque su santidad nos está destrozando. Y es cierto, pues, hermanos. Les he preguntado alguna vez, ¿la santidad de Dios nos quema? ¿Alguien puede? La Biblia dice, ¿no? Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Es fácil que el Señor se acerque a usted? A ver, le pregunto, ¿será fácil que el Señor se acerque a usted y lo abrace? Es bien difícil. Y alguna vez yo les conté y les dije lo que me pasó en Oruro, cuando el pastor me llamó. Yo no quería que el Señor se acerque a mí. No porque no lo quería, sino porque me quemaba su presencia. Me quemaba. Su santidad era terrible. Con razón decía, no, mis ojos han visto, soy hombre muerto, decía Isaías. ¿Quién podrá resistirse a la presencia del Señor? No es temerariamente decir, no, a ver, mostrame a Jesús y te voy a creer. Morirías. Entonces entrar a la santidad de Dios no era sencillo, no era fácil, pero cuando viene Jesús nos da la manera de entrar por la muerte de Jesucristo, porque somos santos, no por nuestras obras, porque Él nos hizo santos. Pero para los de Bet-Semes fue un problema. Fue un problema. El vivir bajo las normas de Dios fue un problema. Yo le pregunto a usted, ¿para usted es difícil? ¿Es un problema vivir bajo las normas de Dios? ¿Será un problema, hermano? ¿Será un problema sujetarte a tu autoridad? Si es un problema, tú estás ofendiendo la santidad de Dios, porque la Biblia dice que debemos sujetarnos a nuestras autoridades, porque Dios es quien lo puso. Hermanos, a veces tenemos problemas que estamos yéndolo por otro lado llevando. Y uno puede decir, ¿quién es Él para que me ordene? ¿Quién es Él para que me diga? No, tú tienes que tener temor. Hay normas establecidas que Dios nos ha dado. Sujetarse a la autoridad trae bendición, trae mucha bendición de Dios, pero no te sujetes, te trae muchos problemas. Entonces yo pregunto, ¿qué tipo de problema tienes tú en la iglesia? Pese que acá casi no lo hago, pero ya la oficina ya está cada vez más lista, ya están los asientos del tormento, los sillones con cuchillos. No es así, ¿no? Pero en Viacha yo recuerdo constantemente llamaba a los jóvenes a la oficina, pero no para torturarlos, sino para decir, no está bien lo que estás haciendo.
Entonces quienes querían sujetarse estaban pues bien, pero quienes no querían sujetarse era todo un problema. Uno percibía esta situación. Si para ti la santidad es una carga, si el que se te llame la atención es una carga, tú estás alejando la presencia de Dios. No lo hagas. Si hay normas, si Dios te pide algo, hazlo. Dice la Biblia, no es pesada mi carga, es ligera. Ven, hazlo. Y uno puede hacerlo. Dios está pidiendo todo eso, ¿ya? Entonces, estos hombres reconocieron el poder de Dios, estaban asombrados por la santidad del Señor, profundamente conscientes de su propia indignidad, pero preferían vivir a su manera como hijo de Dios, pero alejados. El otro día hablé con un joven que venía a la iglesia y no lo vi tiempo y me acerqué. Y le dije, ¿por qué no vienes? Son años que no te veo, 20 años que ya no te he visto en la iglesia, tiempo, mucho tiempo. Y le hablé, nos encontramos, ¿qué está pasando contigo? Ven, congregate. Y él me escuchó y decía, el Señor es terrible, yo camino con Dios, ando con Dios, al salir estoy con Dios, pero pastor, no me pida dejar mi vida. Me gusta la bebida y me gustan las fiestas. Quiero vivir a mi manera. Yo voy a arruinar si vengo a la iglesia mi vida. Qué terrible es no reconocerlo a Dios, decir Él es Dios, Él es poderoso, Él es terrible, Dios del universo, pero yo, déjeme vivir a mi manera. Déjeme vivir a mi manera. Los de Bet-Semes decían eso, reconocemos, Dios es terrible. ¿Quién puede estar en su presencia? Nadie, es un Dios santo. Pero es un problema su santidad para nosotros. Nos vamos a morir todos, porque todos, ¿cómo serían? Otros caminaban como querían, se les daba la gana. Ya no va a haber Bet-Semes, ya no va a haber habitantes. Así es que preferible que se vaya. Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Al final, hermanos, ya sea cual sea la decisión que tomemos, al final hay una situación que va a venir sobre nosotros, dar cuentas al Señor. No somos perfectos. No, el que está aquí no es perfecto, tiene muchos problemas. Pero ¿sabe dónde está mi delicia? No es mi problema, sino es que en un momento de esos yo me quiebro y le digo, Señor, ayúdame, por favor. No permitas que sigan lo mismo. Tengo un problema. Pero este problema no debe ser para alejarme de tu santidad. No puedo decir, Señor, no sirvo, así es mi vida. No, debo arreglar mi situación. Y me quiebro delante de Él. Nunca olvidemos que Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Sabe? Lo único que puede alejarnos de Dios es una rebeldía de apostasía. O sea, ¿qué le digo? Mire, a mí me pueden hacer todo. Yo puedo aguantar todo menos que atenten contra mi Dios. Son las veces que yo reacciono. Yo reacciono, hermanos. Y yo le digo una cosa. A mí personalmente, y si está mal que el Señor me perdone, ¿cómo puedo ayudar a un joven? ¿Cómo puedo ayudar a una señorita que abiertamente está en rebeldía con Dios y ha decidido alejarse del Señor? Aunque el libro de Judas me dice arrebatalos del fuego, pero son decisiones que a veces ellos toman. Y Juan dice, ni orando a veces por ellos se puede salvarlos porque han tomado una decisión. Pero ¿cómo es que tomaron esa decisión? A mí me molesta mucho. Tengo errores, tengo fallas, pero como alguien dijo, quisiera yo llegar a la iglesia aunque arrastrándome y agarrarme con uñas y dientes, pero no soltarme de Él. Y si por mis errores y mis fallas pierdo mi galardón, por lo menos llegar pues al cielo como un barredor, qué sé yo, pero no soltarme de Él. Pero hay muchos hoy que, conociendo a Jesús, amando al Señor, ya no quieren saber de Él. He escuchado a jóvenes que de verdad, hermanos, han sido lindos siervos del Señor, que ahora dicen, me arrepiento de haber perdido mi tiempo y no haber disfrutado en el mundo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nunca lo digas.
No vayas a buscar aquello que que no deberías entrar, como hicieron los de Bet-Semes, a lo prohibido. Nunca debía hacerlo. A veces con ellos no se puede hacer nada. En la lección 2 que llevamos seguro decimos, ¿no? En Juan, cuando nos habla Juan, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que los dio es mayor y están en las manos de mi Padre y de mí. Nadie los puede sacar. Y nadie puede sacarnos de las manos de Dios. Ni el diablo, ni nadie. Estoy seguro en Él. Pero otra cosa es que tú te bajes de las manos de Dios por tu propia decisión y rechazando a Jesús. Eso duele. Yo en esos aspectos sí me enojo. Cambio. Porque la peor apostasía, el peor dolor en el corazón de Dios es negarlo a aquel que te ha dado la vida. Un padre, hermano, hace todo por su hijo. Yo puedo hacer todo por mi hijo. O sea, puedo dar cualquier cosa, porque somos padres. Padre y madre damos, sacrificamos nuestras situaciones para que estudien, para que se realicen como hijos. Pero cuando ves que tu hijo te niega, te rechaza o habla mal de ti, es un dolor profundo. Y ese es el pecado del hombre, que cuando Dios dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, y teniendo este gran privilegio de salvación, algunos los rechazan al Salvador. Y en el libro de Juan dice: ese pecado no tiene perdón. Algún día vamos a hablar de eso. No permitamos eso en nuestros corazones. Y los de Bet-Semes pensaron en eso. Y la Biblia por eso dice: horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Aléjate del pastor si quieres, enojate con el pastor, enojate con el hermano, no sé, pero volvé. Pero con Dios no lo hagas. No lastimes el corazón de Dios. Es un pecado terrible negar a Jesús después de haberlo conocido a Él. Hebreos nos habla mucho. Después de haber experimentado la salvación, después de haber gozado la cruz de tantas cosas, al final los rechaces. Es terrible. Esa es la cita bíblica. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y los de Bet-Semes llegaron a esa situación de rechazar al Salvador, a Jesús. El arca en Kiriat Jearim. Nos queda unos 10 minutos más. 1 Samuel 7:1. ¿Me ayudan todos, por favor? A la voz de 3, 2, 3. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Pues hicieron lo que quisieron, se deshicieron del arca del pacto. No quisieron vivir en santidad. Terrible. Yo veo, hermanos, que es terrible. No me considero alguien que sepa la Biblia, me falta mucho. A veces cuando escucho hombres de Dios, maestros, me siento a veces un gusano porque no sé nada. Y cuando estudio la palabra me siento tan pequeño, hermanos, tan pequeño, que por falta del desconocimiento de esa palabra nos ha traído muchos problemas. Discipulado en la iglesia, formación, honrar la santidad de Dios, amarlo al Señor, ha traído muchos problemas. Ahora nos está destapando el otro lado, o sea, ya no los filisteos, a los hijos de Dios. Así que vinieron los de Kiriat Jearim y se llevaron el arca de Yahvé. Y sabe que en Kiriat Jearim está en Judá. Y Judá es alabanza. Había que volver a los principios. Y los de Kiriat Jearim vienen con levitas. ¿Ya? Y llevaron el arca de Yahvé y la pusieron en la casa de Abinadab. Dice que Abinadab agarró a su hijo y dijo: el arca no se maneja sin reverencia. Y agarraron a su hijo Eleazar y le dijeron que guardase el arca de Yahvé. Desde ese día, hermanos, no solamente 20 años, porque la Biblia me habla, en el hebreo es diferente su forma de interpretar los años. 70 años pasaron, pero 20 años olvidados de lamento y otros 70 años, algunos dicen,
que se olvidaron del arca. Ahora le voy a explicar por qué. Y en esta lección, el domingo, por ejemplo, hay algo que se hizo muy bonito aquí en la congregación, danzar, ¿no? Es algo que hay que hacerlo en la congregación, hay que aprender, pero le voy a dar los parámetros. Kiriat Jearim significa ciudad de bosques. Es una ciudad perteneciente a Judá. Entonces, estaba volviendo a los principios, estaba llegando a donde debería llegar a Judá. Y de ahí, de Kiriat Jearim, David se lo va a traer, porque va a empezar la alabanza. ¿Ya? Entonces, para tener base, en Josué 15, 20, 60 dice: esta es pues la heredad de las tribus de los hijos de Judá por sus familias, y da toda una serie de tribus. Y el verso 60, Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. Entonces, ¿dónde va a llegar? A Judá. ¿Y Judá qué es? Alabanza. Entonces, tenía que desatarse la alabanza por las cosas del Señor. ¿Qué significa Aminadab? Padre de generosidad. Un levita, ¿ya? Y Eleazar, Dios ayudador. En Judá deberían encontrar al Padre de generoso, al Padre misericordioso y al Dios ayudador que iba a volver a los principios de todas las cosas. Y dice que agarraron a Eleazar y lo separaron para guardar el arca. Había que restaurar la adoración y la alabanza. Y aquí viene otro problema. A ver cómo les explico. ¿Hubo problemas en Bet-Semes? Sí. ¿Hubo problemas con los filisteos? Sí. ¿Cuál era el problema? Perdón por lo que estoy diciendo, no es correcto, pero haciendo una lógica. ¿Cuál era el problema? Ver el arca de manera incorrecta. ¿No? Ese era el problema. Es como no tenían instrucción, lo hicieron ellos. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pondremos un guardia para que nadie más vea el arca. Vas a ver eso. ¿Ya? La palabra guardar es shamar, que significa propiamente cercar, proteger, custodiar, vigilar. Al guardar el arca, Eleazar vigilaba por ella y no permitía que nadie entre a ver el arca. Ahora, ¿está bien? ¿Es correcto? O sea, estaba bien esa situación, le pusieron ya un guardia. Entonces en la iglesia es igual, ¿no? De pronto, por ejemplo, no sé cuántos vieron, ¿no? Los carnavales en Poder de Dios, y lo digo claramente porque es verdad. Y dentro de la iglesia lo festejaron con espuma. Muchos lo han debido ver, ¿verdad? Y los jóvenes danzaban y, o sea, ya salió pues de todos los límites. Y hemos visto muchas cosas más de ellos. Entonces, ¿por qué ellos han fallado? Entonces yo vengo a la iglesia y digo: hermanos, estaban danzando, ya estaba mal, así es que desde ahora en adelante, a joven que yo lo vea danzando, lo voy a disciplinar, lo voy a expulsar de la iglesia. ¿En qué me he vuelto? Un guardia. Porque ha habido errores en otro lado y por esos errores estoy queriendo hacer pagar a la iglesia por esa situación. Eso es lo que ha ocurrido en el legalismo en la iglesia. Y en tiempos antiguos no se permitía levantar la mano, no se permitía muchas cosas por errores que había existido. El bautismo del Espíritu Santo es algo cierto, es real. He visto la presencia de Dios en mi vida, he visto lo que Él hace, la manifestación del Espíritu Santo. Pero ha habido ¿qué? Excesos por falta de conocimiento. Y ha habido cosas que han pasado en la iglesia. Entonces, ¿qué dijeron en un tiempo la iglesia de santidad conservadoras? Eso pasó. Nunca más debe haber lenguas en la iglesia ni nada de estas cosas. Prohibido levantar las manos, prohibido hacer, y empezaron con temas. Y hasta ahora hay iglesias así. Hay un pastor en un canal, no sé si es el 49, que es prohibido ahí los instrumentos musicales. Y hay iglesias que dicen solamente himnos. Entonces a David y a todo el ministerio los apedrearían, ¿no? Ahora, es cierto, hasta cierto punto está bien los guardias, porque en el tabernáculo de David hay porteros. Vamos a hablar mucho de los porteros. Los porteros eran aquellos que vigilaban qué entra, qué sale y qué es lo que debería entrar, como lo sugieres. Pero a tal punto de no hacer entrar, ese era el problema, pues. Y durante 20 años que nos habla la Biblia, Eleazar cuidó. Él era el hermano mayor de Urías, el que murió. ¿Qué se llama? Usa. Perdón, el que murió. Ya llevando el arca. Entonces le puso un guardia y dijo: prohibido aquí.
para que nadie muera, nadie va a ver el arca. Y durante 20 años que habla la Biblia, nadie vio el arca, pues. Y mientras tanto el pueblo lamentaba, lo único que sabía era llorar, no sabía gozarse, no sabía alegrarse en las cosas del Señor. Y ese ha sido un asunto bien terrible para las iglesias, ¿no? Hasta ahora yo escucho, no me gusta que dancen, es del mundo. No, la danza es bíblica, pero no porque algunos han malintencionado, o sea, lo han hecho mal, nosotros vamos a poner un guardia. La profecía es bíblica, no porque algunos lo han malintencionado, nosotros le vamos a poner un guardia y no vamos a permitir la profecía, no. Hay profetas que han venido y han dicho, les dije en Cochabamba, salió el profeta y dijo, el Señor dice que el pastor tiene que tener una movilidad último modelo. Él me ha dicho. Y me ha dicho que el que no dé, viene un castigo severo. Así es que tienen que pasar cada uno a darme $1,000 hasta que el pastor tenga su movilidad. Y la gente pasó, pues. No porque haya pasado en Cochabamba, nosotros vamos a poner un guardia a la profecía. La profecía existe, es real, es cierta, yo creo en la profecía. El conocimiento me hace creer, pero discernir si es verdadera o es falsa. Entonces, ¿qué hicieron? Lo cercaron pues al arca. Ya, lo protegieron, lo custodiaron, lo vigilaron. Ahora, esa palabra cercar es algo cierto, porque Dios, ¿qué dijo? Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, lo cercara. Ahora, ¿por qué Dios le dijo a Adán cercarlo si estaba en el huerto? Porque Satanás siempre estaba en su intención de enzar. Entonces la situación de Adán era cercarlo para que él no enzara. Pero no solamente debía cercar, sino debería labrar. Y la palabra labrar, ¿qué es? ¿Ya? Antes de ir a Génesis. A pesar de que era un levita, nunca fue sacerdote, ni ofreció sacrificios, solo cuidaba, la cercaba para que nadie pase. El templo de Gabaón estaba más allá, Silo ya no existía. Entonces ya no había donde ofrecer las ofrendas al Señor. El arca estaba cercada, pues. Entonces solamente cuidaban. Eran hombres que cuidaban la santidad de Dios, no dejaban que nadie penetre, bueno, entre comillas lo que le estoy diciendo, ¿no? Ya no había sacrificios de gozo, ya no había alabanza, ya no había nada. Prohibido, podemos morir, no, lo cercaron. Pero cuando hablamos de Génesis, la palabra labrar es arar, adorar, servir, ministrar. Entonces Dios dijo los dos, debes cercar para cuidar la santidad de Dios, pero también debes aprender a adorar y a servirle. Entonces la gente debería cuidar, cierto, la santidad de Dios, pero nunca impedir la alabanza al Señor, sino debía haber una alabanza al Señor como Dios quiere, con el cuidado respectivo. Entonces Adán no solamente cercó el huerto, sino la labró, la trabajó, la oró, la hizo, aró la tierra, sirvió, ministró. Entonces la iglesia cambia pues así. Entonces ya los kenanías cercan. Entonces los kenanías dicen, esto no, esto sí, esta alabanza no es correcta, esta no está bien. Entonces alguien quiere ensarse, pero pastor, le pondremos otro nombrecito que no sea diablada cristiana, tiene el ritmo, pero no, lo acercamos, porque lo que hacemos acá es algo conforme a la voluntad de Dios. No era parar todo, sino saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto. En cambio en Kiriat Jearim, ¿qué hicieron? Lo cercaron para que nadie más entre. ¿Ya? Y dice que la gente lloró todo ese tiempo. Y aquí creo que vamos a acabar. ¿Ya? Desde el día que llegó a Kiriat Jearim el arca, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Yahvé. Tenían el arca. Ahí estaba el arca, no tenían por qué lamentarse. Podían gozarse, podían recibir bendición. Pero ¿qué existía? Guardias que no dejaban entrar. Entonces la iglesia se convirtió en una iglesia de llanto, de falta de bendición. ¿Pero todo por qué? Por falta de conocimiento, pues. Los de Kiriat Jearim, recuerdo una iglesia que estaba yo también, era diácono ese tiempo y estaba el pastor, y hacemos reunión de líderes, y el pastor se levanta y dice, he tomado una decisión, hermanos, no jóvenes en la iglesia. Así dicen, no jóvenes, porque los jóvenes traen problemas. Así que en esta iglesia no va a haber reunión de jóvenes ni directorio de jóvenes. He dicho. Y lo cerró pues así.
Yo le pregunté, ¿por qué? Porque son problemáticos. ¿Eso entonces en qué convierte? En un guardia que pierde bendición, porque los jóvenes son la fuerza de la iglesia, ¿o no? En cambio, si los cerco y yo hablé con él, digo, no es así, pastor. ¿Qué le han hecho los jóvenes? Ay, te contara ya. Y debe ser, pero la solución no es cercarlos. No porque tu hijo mayor, tu primer hijo te ha hecho negar, no vas a tener más hijos. No, ve. Entonces la iglesia empezó a lamentar, la iglesia empezó a llorar, porque no conocía las bendiciones del Señor. En cambio, cuando conocemos la bendición de Dios, sabemos cómo acercarnos. Para mí los jóvenes son una gran bendición. Ahora no son los jóvenes, todos, ¿no verdad? Pero con los jóvenes, ¿qué no hemos hecho? ¿Cómo no? Y siempre he trabajado con los jóvenes desde antes. Ellos han sido los que han apoyado mi ministerio, ellos han defendido mi vida, han hecho muchas cosas. Y hasta ahora, a pesar de que ya tengo años, seguimos trabajando con ellos, todavía me aventuro con ellos. Porque avanzan, es la fuerza. Nosotros somos la sabiduría de la iglesia. Unidos hacemos pues un avance en el ejército enemigo. Pero cercarlos. No, o sea, cercarlos al ministerio de la alabanza, cercarlo al coro. No digo que pase, ¿no? Pero pongo un ejemplo. Mucho pelea la Katy con no sé con quién quieres pelear. Con la Ceci. Entonces, no queremos coro. Un problema. No, cercarlo no es la solución, sino entender, ayudar y comprender y llevar a ver la santidad de Dios, el arca, porque el arca nos transforma, porque el arca es Cristo. Y no como los de Bet-Semes, decir, bueno, pues aquí no me llevo bien en el coro y me salgo, no me comprenden aquí, me salgo y me alejo. No era eso, sino tratar de entender y comprender y ver. A veces no es sencillo, pero los de Bet-Semes optaron lo más sencillo. Renunciamos a todo, dejamos todo, no queremos la santidad, nos está trayendo problemas. ¿Estamos bien? ¿Cómo? Estamos. Entonces Israel solamente se puso a llorar. Y la próxima clase vamos a avanzar esto, ¿ya? El nombre de la ciudad de Kiriat Jearim es ciudad de bosques. O sea, eran puros árboles. ¿Ya? Y dice que nosotros somos árboles, plantío del Señor. Cuando avancemos las maderas que están hechos los instrumentos, porque cada instrumento está hecho de una madera diferente, las gradas para entrar al templo, vamos a entender de qué madera somos. Y en el concepto popular se dice, no, vamos a ver de qué madera es el mishu. Vamos a ver de qué madera es. Y cuando entremos a esa lección va a ser bien linda. Pero nosotros somos árboles, plantío del Señor. Bienaventurado el varón, dice, no, que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces nosotros, cuando el Señor nos ve como árboles. Hemos hablado un domingo, ¿se acuerdan? Nos ve como árboles. Pero Dios pide ¿qué? Frutos. Kiriat Jearim, lleno de árboles, lleno de ministros, levitas, pero ¿qué no tenían? Frutos. Y la Biblia en Gálatas, ¿qué dice? El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia. No. Aquí en esta iglesia no hay gozo, cercamos. Hay una iglesia, hermanos, aunque no me crean, es prohibido sonreír. Aunque no me crean. Porque si sonríes no eres cristiano. Sonreír es un pecado. Terrible. ¿Todo por qué? Porque no, muy reilones son, está mal, vamos contra la santidad de Dios. Hay tantas cosas, pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. La próxima clase hablamos de esto, ¿ya? La clase está emocionante, pero no quiero que sea emocionante, quiero que nos cambie la vida. Quiero que cambie nuestra manera de pensar. Porque si no somos igual que Bet-Semes, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo? Queremos que nos transforme y seamos distintos. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias.
mi deseo, eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de